este paño, que ahora ya más de un paño obviamente es un símbolo, porque además está bendecido por un sacerdote, y es uno de los elementos que yo utilizo en las constelaciones cuando aparecen cosas complicadas del otro lado, y esto es lo que ayuda a equilibrar el espacio. Entonces tiene mucho poder como símbolo. Pero la idea de hoy es que entendamos el tema del campo. Es decir, esto genera un campo de información. Por eso la simbología tiene un campo tan fuerte, porque hay elementos que tienen una carga a veces mejor y a veces peor. A veces te puede llevar a un campo más denso o a veces te puede llevar a un campo más ligero. Okay. Pero además ese campo, si no lo acotamos, ese campo lo que es, que hablábamos antes, es un campo que tiene una influencia. Es decir, si no lo acoto, lo que hay es, estoy más cerca o más lejos de ese campo, dependiendo cómo yo me relacione con ese concepto. Y de alguna forma, cuando yo le coloco algo que lo acoto, lo que estoy haciendo es que puedo estar o dentro o fuera de esa influencia. Este es tan fuerte que solamente una cinta no lo anula completamente, pero se nota esa bajada de influencia. ¿De acuerdo? Y esto es lo que nos pasa continuamente también con un equipo, entender que eso está generando un campo, pero cada palabra que coloco, cada intención que coloco, eso está generando un campo. ¿Qué es lo que yo quiero como facilitador? ¿Que ese campo esté acotado y que haya un explorar cualidades dentro o fuera? ¿O quizás sencillamente ver cómo yo me relaciono con eso y a qué distancia necesito ubicarme? ¿Okay? Y estas son cualidades que tiene el campo, la influencia, pero después a qué distancia me coloco en relación a. Eso es una información. ¿Okay? Entonces, son cualidades que nos permiten ir entendiendo un poquito más el campo. Hay una intensidad. ¿Okay? Hay una mayor intensidad cuando estoy más cerca, hay una menor intensidad cuando estoy más lejos. Pero esa intensidad, ¿cómo la siento? La siento en el cuerpo. No es algo que yo procese, es mi cuerpo se puede acercar, mi cuerpo decide que este es el buen lugar para él. Eso es una información del campo que puedo leer con esa distancia, pero no la estoy viendo, solamente puedo leer alguna de esas cualidades emergentes, ¿no? Hay una atracción que me produce o hay una repulsa. Y eso está generando, de alguna forma, un movimiento. Y el movimiento puede ser solo de atracción o repulsión, pero también puede ser un movimiento que aparece. De repente mi mano se activa, de repente me apetece girarme, de repente me apetece moverme. Pero es el cuerpo el que está cogiendo la información del campo y está haciendo cosas. Entonces, yo no puedo ver la información del campo, pero puedo ver lo que hace en las personas, puedo ver las señales que genera, ¿no? Los movimientos. Eso me está dando información de eso, que es el invisible, ¿no? Lo que hablábamos de la ubicación y la orientación. No es lo mismo que yo esté aquí que esté aquí, pero no es lo mismo que esté aquí o que esté así. Y que esté así no quiere decir que eso me produzca rechazo, puede querer decir que eso siento como me apoya. Eso ya es una interpretación, pero lo que sí está claro es que es medible mi distancia y mi orientación. Y después va a depender de lo que la persona diga, siento eso como un acompañamiento, siento un rechazo hacia eso, siento eso como un apoyo. Lo que cada persona sienta es su manera de conectar con el campo, pero es desde el que siento o el que me viene. Pero si os fijáis tiene que ver más con el proceso del pensar. No solo es cuerpo, es que me viene, que aparece, que... Y estoy como leyendo esa información. Desde ahí aparecen esto que denominamos señales. Vemos señales, pero es la parte de arriba del iceberg de vemos cositas. Pero en el momento que interpreto, estoy matando la información. Pero si veo esas cositas, puedo decir, veo esto está. Y quizás desde ahí aparezca algo de lo que está debajo.
Cuando etiqueto lo que aparece, limito la entrada a eso profundo que puede estar emergiendo, ¿no? Es solo quizás una señal, ¿no? El campo, cuando hablamos con nuestros clientes, lo que podemos es obviamente hablar de atmósfera, ¿vale? Porque genera esa atmósfera, o densa, o ligera, o más alegre, o más triste. Es una atmósfera. Y eso se puede percibir, se puede respirar, de alguna manera, ¿no? Recordemos que para conectar con esas señales, lo que tenemos son nuestros canales del sensar. ¿Okay? ¿Qué sensaciones, qué emociones aparecen? ¿Qué pensamientos aparecen? El sensar es una manera de leer el campo, de leer cada uno desde su maquinita y desde su información que pueda leer. Lo bonito cuando tenemos un equipo es que hay personas que están leyendo el campo desde sus yos diferentes y cuando compartimos hay algo que leemos un campo más global, ¿no? Más grupal del grupo. Primordial, y en este caso tiene que ver con la intención. La intención está en el centro del campo. Por eso en constelaciones, por ejemplo, siempre nos decían, ¿no? El primer elemento que escoges es el elemento que marca el campo de información, ¿no? Si yo voy a trabajar contigo a nivel profesional, no es lo mismo que empecemos poniendo tu función que empecemos poniendo tu yo persona de primero. Porque esa primera intención, ese primer elemento, muchas veces está definiendo la información a la que después va a emerger. En ese campo está todo. Dependiendo de la intención es, oye, ¿qué puerta le estoy yo colocando esto? ¿Qué pregunta? ¿Qué marco? ¿Qué intención? Eso es lo que hace que tengamos una pantallita donde van a ir apareciendo cosas como si tienes todo Internet y tú haces la pregunta y según la pregunta te sale, pero en Internet está todo. Esto es lo mismo. Aquí está todo, pero dependiendo de qué pregunta, qué intención, qué espacio, qué estructura, pueden emerger cosas diferentes. ¿Okay? De todo eso que emerge, la atención y el foco que pongamos va a ser en algún lugar concreto. Y eso también es interesante para el campo, ¿no? Como es infinito, ¿dónde pongo mi atención, mi foco? ¿Cuál es? ¿Okay? Cosas que pertenecen a nosotros y también al cliente. La intuición tiene mucho que ver con el campo. ¿Okay? Eso que me viene, ¿de dónde me viene? ¿No? Cuando hablamos del mundo de la creatividad, del mundo de las musas, ¿no? Eso que está ahí arriba, yo cada vez tengo más... este año me ha vuelto a pasar, y pongo un ejemplo que me pasó la semana pasada. Llevo un año que estoy haciendo como unos dibujos que se llaman humanitos, ¿no? Que empezó el año pasado hablando del poder personal y la consciencia colectiva y el poder así del universo y todo. Empecé a darnos cuenta de que nosotros somos humanitos y desde nuestro poder personal es todo muy limitado. Entonces empecé a hacer unos dibujos. Y llevan meses diciéndome, gente que los enseña, oye, pero publica esto y tal. Y yo, bueno, pero esto por ahora es para mí. Y el otro día me pasan un reel en el que un cantante, Isra, sí, Ismael Serrano, presenta con una chica la Escuela de Humanitos. Un libro, no sé qué, debe ser para niños, algo así, tal, la Escuela de Humanitos. Y me lo pasa a Miriam, la que nos ayudó en comunicación. Digo, para mí eso, recuerdo que me había pasado hace muchos años cuando trabajaba en Embassy como diseñador gráfico y se me ocurrió una feliz idea que pensé que era única, que era, hice todo el logotipo de la discoteca y lo cambié a todo con diamantitos, ¿no? Y cuando sacamos el logo, esa misma semana o ese mismo mes, recuerdo que salió una colonia que se llamaba Diamond y Beyoncé era la imagen y toda la ciudad, todos los pósters de tal, todo estaba lleno de diamantes. Para mí eso es el campo. Para mí eso es, hay una información que está ahí. Si yo no la cojo yo, la coges tú, la coge él, la coge tal. Y si yo no la cojo, la va a coger otro. Entonces, desde ahí podemos ver eso es lo que es la intuición. Conecta con eso que está ahí y que le llega a un artista y le llega a otro y le llega... Y muchas veces proyectos os habrá pasado que tenéis una idea que creéis que es maravillosa, la dejáis anotada pero no la desarrolláis y de repente ves que alguien saca esa idea. Y está bien, en vez de frustrarme, de decir, mierda, no sé qué tal, es decir, está bien, está ahí y ha cogido a la mejor persona para que pueda llevar a cabo eso.
Y desde ahí podemos como relacionarnos de otra manera con esto, ¿no? El campo de información afecta también mucho el concepto del contexto. ¿Dónde está eso? ¿Dónde? ¿Cuándo? No es lo mismo, obviamente, un tipo de sala que otro tipo de sala. Por eso en FS siempre hablamos, ¿no?, de una sala, ser posible natural, ser posible... Porque si de repente metemos este objeto sagrado en el centro, imaginaros en una sala de 5×5, sin ventanas, explotamos ahí dentro. Porque la intensidad del campo, ¿no?, os habrá pasado a veces de equipos que de repente se monta un espacio de tensión y si la sala es muy pequeña, hay algo de, hostia, necesitamos espacio, ¿sabes? El campo empieza a comprimir todo esto, ¿no? Y tenemos una ventaja que es también la mirada del observador. El observador lo que nos permite es poder salir un poquito de ese campo de influencia, de cuando hablamos de, oye, yo me pongo detrás de una línea o colocamos una línea para acotar algo, lo que estamos es acotando ese campo de influencia y yo puedo desde aquí dejar de estar tomado por ese campo y poder ver desde otro lugar. Y después puedo volver, pero vuelvo desde esa mirada del observador. Por eso nuestro trabajo es tan importante. Sí, montamos una estructura, hacemos, pero de vez en cuando me vengo aquí, porque fuera de las sillas están generando un límite del campo. El propio grupo no hace falta que tengan una cinta. De hecho, esto lo hacíamos mucho también en clase, ¿no? Lo de nos levantamos, nos ponemos detrás de la silla, dejas tu yo profesional ahí, tú eres tu yo persona. Cambia, porque las sillas ya hay una intención implícita ahí de que eso está generando un límite, ¿no? A medida que vamos entendiendo un poco más de cómo funciona el campo, podemos llevar a los espacios también más profundos, de alguna forma. ¿Ok? Espera, ¿podemos hacer una?